Baracho, carajo. Cuando corría en 1859, a finales de diciembre, la cosa se puso brava en La Pampa. La guerra andaba terrible. Porque Namucurá, el hijo de Cafucurá, andaba asolando las regiones. Entonces pasaba lo siguiente, llegaban frente de todas partes, los chasques venían y pasaban el informe bravo de lo que estaba sucediendo, de que las pampas no estaban tan seguras, y donde las galeras, o sea, las carretas, no estaban en segura, así que a veces tenían que salir escoltados por la milicada. Pero en esos momentos, en la posta de San Miguel, estaban de velorio, porque resulta que había muerto un gurí de 6 años, y el cual ya, al entrar al rancho, había un par de candiles que lo alumbraban, entonces se podía ver el grotesco, o sea, la grotesca imagen de este gurí que había muerto, del cual tenía los ojos abiertos y ya en estado vidrioso, y la comisura acá de sus labios salía una leve saliva verde, que denotaba su estado de descomposición. Pero como era costumbre ahí en las pampas, en el campo, o sea, velar al angelito, como se le decía, lo había solicitado el dueño de la posta de San Miguel. Pero ¿qué pasó? Cuando lo estaban por velar, se empezó a reunir la paisanada. Venían de todas partes de las estancias para velar al gurí, porque era la costumbre. Y de paso se armaba el bailongo. Entonces empezaban a llegar los guitarreros, empezaban a llegar los paisanos, venían los carros con las vainas también. Y entonces ya, cuando oscurecía, se armaba la milonga. Y empezaban a bailar. Y se notaba el cuerpo de este pobre gurí que estaba justamente bien trajeado y tenía algunos remiendos su vestimenta. Pero, como es de costumbre, allá las viejas del campo, o sea, las comadronas y las demás señoras, hacían lo siguiente. Le decían a la madre: el angelito está en el cielo, está con Dios. A lo cual la madre decía: sí, está con Dios, decía. Y mientras la madre estaba acongojada ahí por la situación de su hijo, pasó lo siguiente. Venía la vaina, las señoras mayores esas que yo le digo, y le decían, se acercaban al gurí que ya estaba pobrecito, afinado. Y entonces le hablaban en el oído y le decían, le dejaban mensajes para sus parientes difuntos que se habían ido al más allá, ya que el gurí que se iba y que estaba muerto, que le pase esos mensajes de que la familia lo quiere y los extraña y todas esas cosas. Es costumbre de que la gente cuando muere se va justamente a otro lugar. Entonces pasaba lo siguiente. Se armaba el bailón con el jolgorio, la guitarreada empezaba y la gente empezaba con el baile. Y como el lugar era un rancho bastante grande, que tenía azotea, se llenaba del humo del candil, el humo de los cigarros, el olor a alcohol y también, ¿por qué no? Algún paisano que no se había lavado bien, que emitía su olor feo, o sea, de su cuerpo, quizás del trabajo, del cansancio, y para no perderse la fiesta, se iba así nomás como estaba. Y después estaban los que hablaban así de las haciendas, de las lluvias, de lo mal que había caído, y que el cuidado justamente de la caballada y la vacada. En todo eso, mientras tanto, ya de Buenos Aires había salido la galera, que venía recorriendo justamente varios kilómetros, habían salido de Montserrat de Buenos Aires para justamente llegar hasta San Miguel y Tandil y Bahía Blanca. Hasta ahora el camino lo seguían bastante bien porque iban escoltados por la milicada. Y entre esa milicada iba el capitán Mendoza, juntos con unos 20 milicos, porque iba una importante comitiva. Y como esa importante comitiva necesitaba escolta,
tenían que ir ellos. Entonces, a medida que iban transcurriendo, iban viendo que solamente había solamente los pajonales, los grandes pastos. Se cruzaba de vez en cuando algún gamo, algunas avestruz, esas cosas, pero no era señal de peligro ni nada. Era cosas así de la naturaleza que pasaban, donde los animales se asustaban justamente de su tranquilidad y su paz que estaban ahí en el campo, cuando estaban pastando y comiendo y quizás cazando. Cuando más o menos estaban por un par de leguas para llegar hasta ahí, se veía a lo lejos una luz apenas que alumbraba, donde más o menos el maestre le decía justamente a los pasajeros que faltaba más o menos un par de horas y ya iban a llegar. Mientras seguía el jolgorio ahí en el bailongo, ahí en San Miguel, resulta que algunos paisanos comentaban lo que había pasado en el 57, cuando Cafulcurá justamente invadió esa parte, invadió todo Tandil, y había invadido Bahía Blanca, llevándose justamente Gran Bacada, y también pasando, o sea, el Salado, el río Salado, que era el límite entre los salvajes y los cristianos, donde también habían tomado un par de estancias, donde las estancias, por más que se defendieran, no podían contra cantidad de indios, porque Cafulcurá había salido con 2000 lanzas, y era temible. O sea, el salvaje ganaba cada vez más terreno y más espacio y depredaba todo lo que podía. En esos tiempos, justamente a finales más o menos del 57, en octubre, salió en su persecución el general Benito Machado con su ejército, donde les cortó la retirada a Cafulcurá. Pero lo que pasa es que este indio era tan bravo y tan estratega que justamente lo que hizo fue perseguir, o sea, hacerlo retirar el ejército. Y el ejército Benito Machado tuvo que mandar change para que Paunero lo auxiliara. Y mientras hacía y se defendía como podía, cuando llegó justamente Paunero con la tropa, se tuvieron que retirar la ñada, porque ya habían ganado bastante terreno con el arreo y con todo lo robado. Más o menos en el 58 se habían organizado justamente desde Buenos Aires para que el coronel Emilia Mitre organizara una expedición justamente hasta las mismísimas Salinas Grandes, donde era justamente la toldería de Cafulcurá. Entonces, más o menos, disculpe, salió con 1000 soldados entre dragones y usares y blandengue. Salieron justamente hasta Tandil. Y entonces cuando iban llegando se le unieron las tropas de Benito Machado, que había salido con 700. Y también de Wenceslao Panglero, también, que había llevado sus tropas. Cuando más o menos eran casi 2000 soldados, habían llegado hasta las mismísimas Salinas Grandes. Pero ahí se encontraron que este indio, el cacique Cafulcurá, había abandonado la toldería, o sea, había levantado todos los taldos y se habían ido. Y esto hizo que justamente que el viaje fuese en vano, porque tuvieron que recorrer muchos kilómetros. Y eso hacía que cuando tenían que volver el calor era terrible. Y justamente recorrer tantos kilómetros por nada, sin disparar un solo cañonazo ni un tiro, hacía que corra peligro la tropa y la caballada, porque imagínense, no había agua por ni un lado y era solamente todo desierto. Cuando más o menos iban saliendo, a mitad de más o menos de camino, les salió una indiada para hostigarlo. Pero cuando quisieron justamente reponerse el ejército, como todos los indios salvajes, lo que hicieron es prender fuego al campo de ambos lados. Y esto hacía que el viento envuelva un humo sofocante, y a la vez el viento iba arrastrando el fuego hacia los soldados, hacia los soldados cristianos, que tuvieron que apurar la marcha, porque si no corrían el peligro de morir quemados. Y entre todo eso, ellos llevaban justamente de artillería y los pajes de municiones, que corrían el riesgo de que explote todo.
En la apurada, o sea, forzaban a la caballada. Y por forzar la caballada justamente los reventaban. Y después cuando más o menos lograron salir de esa situación, de ese peligro, tuvieron que dejar todo el armamento porque ya no tenían con qué caballo ir. Y a su vez estaban por perecer de sed prácticamente toda justamente la tropa. Pero si no era por una pericia de un vaquiano que se llamaba Valdebenite, que Valdebenite justamente había luchado en la época del más o menos del 30, más o menos contra la armada brasilera. Él tenía un don de localizar el agua y pudo localizar una laguna de agua dulce, donde justamente la expedición le llamó la Laguna de la Providencia, porque gracias a eso pudieron salvarse todos, hasta la caballada que había quedado. Entonces Mitre tuvo que escribir al ministro de guerra, Alsina, de que justamente no perecieron de casualidad, pero que carecían ahora de ropa, de armas, de alimento, y corría el riesgo de que haya mucha deserción en masa. Pero ¿qué pasó? Más o menos entre noviembre y diciembre justamente del 58, se organizó otra expedición más para justamente cuando estaban depredando las estancias. Salió al cruce justamente Benito Machado, que gracias a eso pudo interceptar a la indiada, y justo con el resto del ejército le dieron, o sea, huida. Pudieron recuperar gran parte del botín. Y esto afligía justamente a la ciudad de Buenos Aires, porque en los grandes periódicos salían de que el salvaje dominaba toda la parte del sur de las Pampas, que era imposible que llegasen el correo, porque el correo ahora tenía que ir por barco, no podía cruzar terreno, porque ahí dominaba el indio. Entonces cuando pasó todo eso, Benito Machado fue justamente elogiado por su valentía y su coraje, pero había salido herido. Y todas esas anécdotas se iban contando mientras había el bailongo. Cuando más o menos Capitán Mendoza vio que estaban llegando cerca de la posta, hizo aminorar un poco la marcha porque estaba todo seguro, no había nada. Y entonces empezó a escuchar la música cada vez más cerca. Cuando llegaron justamente a la posta, fueron recibidos por el mayoral, el jefe, el dueño de la posta, y los invitó a todos los pasajeros a que pasen a la fiesta. Cuando justamente bajaron para comer algo, tomar algo, o sea, los pasajeros para descansar, y el paisanaje seguía con su baile, con sus dichas y esas cosas. Fue un momento de tranquilidad y de pausa. Pero la cosa no iba a durar mucho, porque Mendoza hizo apostar soldados en todas partes. Y a medida que se iban apostando, justamente para que darle calma también justamente a la paisanada y a los pasajeros, porque estaba el ejército, llegaban igual, llegó un chasque diciendo que la indiana había atacado el Azul, y que había sido del mismo Cafulcurá. Pero ¿qué había pasado? Cafulcurá dice que había ido a Mercedes y a Tandil y hasta en Azul, justamente, pero cuando llegó a las puertas del Azul para invadir y saquear, fue interceptado el paso por el padre, por un cura italiano, no me acuerdo el nombre ahora, el padre no sé si Vivaldi o Vivaldi, algo así, no, Vivaldi, que justamente lo invitó a que desista de esa actitud. Le pidió ante Dios que no se derrame sangre de gente inocente, que son gente trabajadora. Entonces Cafulcurá aceptó la invitación y se fue justamente a la parroquia donde estaba el padre, donde aceptó comer en paz y en tranquilidad, y toda la indiana permaneció fuera de la ciudad. Entonces el padre lo invitó a que se quede a dormir. Cuando durmió al otro día, se retiró con toda la hacienda y todas esas cosas, pero pudo salvar justamente la situación. Y gracias a eso lo que hizo este padre, pusieron justamente
a una laguna, la laguna del padre. Pero ¿qué pasaba? Llegó un chasque justamente diciendo que en la estancia del señor Miró, se estaban reuniendo las tropas de Paunero y de Benito Machado otra vez para interceptar ese saqueo que estaban haciendo otra vez. Y que era imposible porque los diarios decían que 400 husares le tenían miedo a 300 indios justamente. Porque cuando los indios le hacían frente, los soldados y los jefes a veces tenían que retroceder. Porque eran conocidos por su bravura y su estrategia y su coraje. Y no tenían miedo a los indios. Ellos atropellaban a todo lo que viniesen. Entonces cuando está llegando este chasque y le dice que viene estando en azul, justo lo ve al capitán Mendoza y le dice que en la estancia de Miró está el comandante Benito Machado y Paunero, que lo necesitan, ya que está ahí, porque dice que si veían tropa, que le avisasen para que vayan por allá. Entonces dijo que sí, que va ahí, que vaya tranquilo y que le avise que ya van en un momento. Entonces, ¿qué hizo capitán Mendoza? Hizo que justamente su tropa, que no había descansado mucho, que venía de esa fatigosa recorrido de tantas leguas por el campo, o sea, por las pampas, que comieran algo y tomasen algo. Y que enseguida iban a partir. Dicho de paso, empezaron a hacer eso, revisaron su armamento, a ver si estaba en condiciones. Y entonces partieron para la estancia de Miró. O sea que más o menos estuvieron toda la noche cabalgando hasta que llegaron a las 2 de la madrugada, encontrándose con toda la tropa lista para el amanecer, salir y cortarle la retirada, justamente para que no vayan justamente para las Salinas Grandes con todo lo que habían robado. Más o menos cuando amaneció, Benito Machado le decía que por favor él con una parte del ejército a capitán Mendoza ataque por el ala izquierda y que ellos iban a atacar por el centro y que Paunero lo iba a tomar por la retaguardia. Cuando dicho de paso estaban pasando todo eso, se lo estaban organizando, ni bien empezó casi a clarear, ya se pusieron en marcha. Y cuando llegaron hasta el lugar del encuentro, muy sigilosamente estaban las fogatas prendidas y se escuchaba el ruido el mugido de los ganados, el balido de las ovejas y todo lo que habían robado. Entonces agarró el comandante Machado y dio orden. En esa primera carga ligera que hizo fue el capitán Mendoza con la tropa y con lo que tenía él. Y justamente fueron de la parte izquierda que sorprendieron a los indios. Y cuando los indios se querían, se prepararon para el combate, subieron todos a caballo porque eran rápidos, veloces, eran los centauros de la pampa. Cuando salieron a hacer frente, Benito Machado cayó por el medio. Lo que hizo que no sé si atacar la ñada sobre a la izquierda o si por el centro. Entonces la ñada se dividió en dos. Y cuando empezaron los combates, más o menos hasta empezaron a las 7 de la mañana, empezaron a darle hachazos. O sea, disparaban los fusiles, lanzazos, boleadoras. Era una carnicería lo que estaba pasando. Paunero salió a la retaguardia. Y esto hizo que un par de soldados tomasen gran parte del botín y saliesen con ellos. Y la cual respuesta de los indios hizo que viniesen más araucanos, o sea, de Cafulcurá, para defender la situación. Y como la mano venía media embromada justamente para la mirigada, Machado hizo que todo el mundo retrocediese, que aguantasen lo más que pudieran hasta que se retire la mayor parte del botín que habían sacado. Y los indios, o sea, se sintieron provocados en su orgullo porque los tomaron por sorpresa, ya que los indios siempre están bien preparados. Entonces esto hizo que uno de los grandes caciques del Cafulcurá saliese a perseguir a toda la tropa mientras iba retrocediendo. Pero esto le hacían descarga de artillería y de fusilería, lo cual hizo dudar, porque cada vez que la indiada se organizaba otra vez para venir, entonces la orden era de mandar cañonazo a medida que iban retrocediendo. Y entonces ellos calculaban la potencia, los indios, del fuego graneado que hacían con la artillería y con la fusilería. Y vieron que no era negocio, que iban a perder muchos indios.
Así que solamente amedrentaban a los demás para poder sacar la otra parte de la vacada, de la caballada y de las ovejas las tuvieron que dejar porque eran las que caminaban más lento. Así que tuvieron que ir con lo que tenían. Entonces que Machado, que Spawnero y el Capitán Mendoza pudiesen haber recuperado algo, pero teniendo grandes bajas, porque Salvaje era un luchador nato y había hecho grandes bajas al ejército. Cuando más o menos estaba la situación tan fulera, le pedí, un chasque fue urgente hasta el poblado a pedir que manden todas las carretas que puedan porque había que transportar a todos los heridos y a los que habían fallecido en el combate. Entonces esto trajo una leve victoria, porque se habían perdido muchos cristianos, había muerto en la batalla. Y el Salvaje seguía con el dominio, cada vez se extendía más en las pampas, y ya no era un obstáculo el río Salado, porque avanzaban cada vez más y llegaban hasta Santa Fe, hasta Mendoza, Córdoba. Y la Carlota era la parte de Córdoba la más atacada, San Luis, Mendoza. O sea que los indios estaban cada vez más rebeldes, más hostigados contra la población. Y entonces esto hacía que justamente que el gobierno tenía que preparar mejor al ejército. En esa desgracia, Mendoza había perdido a la mitad de sus hombres, lo cual había lamentado mucho, porque él se llevaba bastante bien con su tropa. Y justamente las batallas que habían hecho, no había perdido tanta gente, porque se habían organizado bien, pero como esta era una situación un tanto muy convencional, perdió muchos hombres. Entonces, vamos a ver lo que sucede a partir de esos momentos. Pero, mientras tanto, en el bailongo se tuvo que suspender el velorio. Y justamente, ya que con los calores que había y todo eso, el pobre gurí estaba entrando en descomposición. Por más que ya el dueño de la casa, ¿cómo se llama? Había justamente, le había puesto en un pozo para que se refresque un poco el pobre final. Pero tuvieron que suspender la fiesta justamente por cuando se fueron la milicada a hacer su combate. Por eso, vamos a ver qué pasaba después del 60 con el Capitán Mendoza, ya que sufrió muchas bajas. Las experiencias que tiene son de guerra y a veces son muy amargas. Nos vemos, hasta la próxima.